Existe un enemigo silencioso que vive en tu mente, un caos invisible que Napoleon Hill identificó como el mayor obstáculo entre las personas comunes y aquellas que alcanzan la grandeza. No se trata de la falta de talento, ni de las circunstancias externas, ni siquiera de la ausencia de oportunidades. Es algo mucho más profundo y devastador, un desorden mental que consume tu energía vital, dispersa tu enfoque y sabotea cada intento de progreso antes de que siquiera puedas ver los resultados. Este desorden no hace ruido, no anuncia su presencia, pero trabaja incansablemente cada día para mantenerte exactamente donde estás, atrapado en un ciclo de esfuerzo sin recompensa, de intentos sin materialización. Napoleon Hill dedicó más de 20 años de su vida estudiando a los 500 hombres más exitosos de su época, y en cada uno de ellos descubrió un patrón revelador. Antes de conquistar la riqueza, el poder o la influencia, todos habían librado una batalla invisible contra este enemigo interno. Él lo llamó de diferentes maneras a lo largo de sus enseñanzas, pero la esencia era siempre la misma. Un estado de confusión mental que impide que tus deseos se cristalicen en objetivos definidos, que tus pensamientos se conviertan en planes concretos, que tu energía fluya hacia una dirección específica. Este desorden es tan común que la mayoría de las personas ni siquiera saben que lo padecen, caminando por la vida con la sensación de estar ocupados, pero nunca avanzando realmente. ¿Alguna vez has sentido que trabajas incansablemente, pero tus resultados no reflejan tu esfuerzo? ¿Te has preguntado por qué algunas personas con menos recursos que tú logran más en menos tiempo? La respuesta no está en el mundo exterior, está en la arquitectura invisible de tu mente. Napoleon Hill descubrió que las personas de éxito no son necesariamente más inteligentes, más educadas o más privilegiadas, pero todas comparten una característica fundamental. Han organizado su mundo mental con la precisión de un ingeniero que diseña un puente, mientras que la mayoría navega por la vida con una mente desordenada, llena de pensamientos contradictorios, objetivos confusos y emociones sin dirección. Los triunfadores han aprendido a crear orden donde antes había caos. Este desorden invisible se manifiesta de formas sutiles, pero devastadoras. Se presenta como esa incapacidad de mantener el enfoque en una sola cosa el tiempo suficiente para verla florecer, como esos momentos en los que sabes lo que debes hacer, pero tu mente te arrastra en 1000 direcciones diferentes. Como esa sensación de estar corriendo en una cinta sin fin, donde el movimiento es constante, pero el destino nunca se acerca. Hill advirtió que este estado mental no solo retrasa el éxito, literalmente lo hace imposible, porque toda manifestación externa comienza con claridad interna. No puedes construir un imperio con planos borrosos, no puedes alcanzar una meta que cambia de forma en tu mente cada día. Lo más inquietante de todo es que este desorden se alimenta de nuestras mejores intenciones. Cada libro de autoayuda que compras sin terminar, cada curso que comienzas sin completar, cada objetivo que te propones y abandonas, no son evidencias de tu falta de capacidad. Son síntomas de este caos mental que Napoleon Hill identificó como la verdadera epidemia de su tiempo, y que sigue siendo la razón principal por la cual el 98% de las personas nunca logran la vida que desean. Pero existe una solución, un método que Hill destilló de los más grandes triunfadores de la historia, y está a punto de ser revelado en cada palabra que escucharás a continuación. Napoleon Hill comenzó su investigación con una pregunta aparentemente simple que Andrew Carnegie le plantó en su mente como una semilla destinada a crecer durante décadas.
¿Por qué algunas personas logran transformar sus pensamientos en realidades tangibles, mientras que otras, igualmente inteligentes y trabajadoras, permanecen atrapadas en un ciclo interminable de aspiraciones sin cumplir? La respuesta que descubrió no se encontraba en ningún manual de negocios ni en las aulas de las universidades más prestigiosas. Estaba oculta en un principio tan fundamental que la mayoría lo pasaba por alto, asumiendo que era demasiado obvio para ser la clave del éxito. Hill lo llamó el principio del propósito definido, pero su verdadero poder radicaba en comprender por qué tan pocas personas logran aplicarlo realmente. El desorden invisible comienza cuando tu mente no tiene un destino claro al cual dirigir su tremenda energía creativa. Imagina un río caudaloso sin un cauce definido. Su poder es inmenso, pero se dispersa en 1000 arroyos pequeños que se pierden en la tierra sin llegar a ningún océano. Así es exactamente como funciona la mente humana cuando carece de un propósito definido. Hill observó que las personas comunes tienen docenas de deseos simultáneos, todos compitiendo por atención, ninguno recibiendo la energía concentrada necesaria para materializarse. Quieren éxito financiero, pero también quieren comodidad inmediata. Desean construir algo grande, pero temen el esfuerzo sostenido. Anhelan transformación, pero se aferran a la familiaridad. Esta multiplicidad de deseos contradictorios crea lo que Hill describió como una guerra civil en la mente, donde diferentes partes de tu ser luchan entre sí, consumiendo la energía que debería estar fluyendo hacia la materialización de tus objetivos. Cada mañana despiertas con la intención de avanzar, pero antes del mediodía, tu mente ya ha cambiado de dirección 3 veces, persiguiendo oportunidades que parecen brillantes desde lejos, pero que te alejan del camino principal. Este patrón no es casualidad ni falta de disciplina. Es el resultado natural de una mente que no ha sido organizada alrededor de un propósito central tan claro y definido que actúe como un imán, atrayendo todos tus pensamientos, emociones y acciones hacia un solo punto focal. Los triunfadores que Hill estudió tenían algo en común que los separaba dramáticamente del resto. Podían describir exactamente lo que querían con una precisión que rayaba en lo obsesivo. No decían vagamente que querían ser ricos o exitosos. Podían pintar un cuadro mental tan detallado de su objetivo que cualquiera que los escuchara podía verlo también. Esta claridad no era accidental. Era el resultado de un proceso deliberado de refinamiento mental, donde eliminaban todo lo superfluo hasta que solo quedaba la esencia pura de su deseo. Y aquí está el secreto que cambia todo. Una vez que tu mente tiene esta claridad, comienza a trabajar automáticamente hacia esa meta, incluso cuando duermes, incluso cuando no estás conscientemente pensando en ella. El desorden mental se perpetúa porque vivimos en un mundo que nos bombardea constantemente con miles de estímulos, cada uno compitiendo por nuestra atención, cada uno sugiriendo una dirección diferente. Las redes sociales, las noticias, las opiniones de otros, las tendencias del momento, todo conspira para fragmentar tu enfoque y diluir tu propósito. Hill advirtió sobre esto mucho antes de la era digital, observando que las mentes más poderosas de su tiempo se protegían celosamente de las influencias externas que pudieran contaminar la claridad de su visión. Construían murallas mentales, no por arrogancia, sino por necesidad, entendiendo que la atención es el recurso más valioso que posees y que debe ser guardada con más celo que el oro. La mayoría de las personas creen que su problema es la falta de motivación, cuando en realidad es la falta de dirección. La motivación sin dirección es como gasolina sin motor. Toda esa energía potencial se desperdicia en explosiones aleatorias que no llevan a ninguna parte.
Hill descubrió que cuando le das a tu mente un objetivo tan específico que puede visualizarlo, tan claro que puede sentirlo, algo extraordinario sucede. Tu subconsciente se convierte en un buscador automático de oportunidades. Tu intuición se afina para detectar los pasos correctos y tus acciones comienzan a alinearse naturalmente con tu objetivo sin que tengas que forzarte constantemente. Este primer nivel del desorden invisible, la ausencia de un propósito definido, es la raíz de la cual crecen todos los demás problemas. Es por eso que puedes leer 100 libros de autoayuda y no ver cambios reales en tu vida. Por eso puedes asistir a seminarios motivacionales y sentir el impulso durante días, pero volver a los mismos patrones en semanas. Sin un propósito definido que actúe como el arquitecto de tu mente, cada nuevo conocimiento es solo otra pieza suelta en un rompecabezas sin imagen de referencia. Napoleon Hill sabía que este era el punto de partida obligatorio, la base sobre la cual todo lo demás debía construirse, y dedicó capítulos enteros a detallar exactamente cómo alcanzar esta claridad que separa a los soñadores de los realizadores. Una vez que Hill identificó la falta de propósito definido como el primer nivel del desorden mental, descubrió algo aún más perturbador en su investigación. Incluso aquellos que lograban definir un objetivo claro frecuentemente fracasaban, porque su mente albergaba un segundo tipo de caos, más sutil y más peligroso. Lo llamó la ausencia de un plan de acción organizado. Este desorden se manifiesta en la enorme brecha entre saber lo que quieres y tener un mapa detallado de cómo llegar allí. Es la diferencia entre señalar una montaña en la distancia y tener cada paso del ascenso meticulosamente planeado. La mayoría de las personas viven en este limbo permanente, con suficiente claridad para sentirse motivadas, pero sin suficiente estructura para traducir esa motivación en progreso tangible. Hill observó que los grandes triunfadores no solo tenían objetivos claros, tenían planes tan detallados que podían describir con precisión qué harían en los próximos 90 días, 30 días, incluso en las próximas 24 horas. No dejaban nada al azar o a la inspiración del momento. Habían aprendido que el entusiasmo es un combustible volátil que se evapora rápidamente si no es canalizado inmediatamente hacia acciones concretas. Mientras que la persona común espera a sentirse inspirada para actuar, el triunfador actúa según su plan independientemente de cómo se sienta, sabiendo que la acción consistente genera su propio impulso y que el impulso eventualmente regenera el entusiasmo. Este nivel del desorden invisible se alimenta de una ilusión peligrosa, la creencia de que si tienes un objetivo claro, el camino se revelará por sí solo a medida que avanzas. Hill demolió esta fantasía con ejemplos concretos de sus 500 sujetos de estudio. Ninguno de ellos había confiado en la improvisación. Todos habían dedicado tanto tiempo a planificar como a ejecutar, entendiendo que cada hora invertida en organizar tu estrategia te ahorra 10 horas de esfuerzo desperdiciado en direcciones equivocadas. La planificación no era para ellos un ejercicio académico abstracto. Era el acto de traducir un sueño etéreo en una serie de pasos concretos tan específicos que cualquier persona competente podría seguirlos. Pero aquí es donde muchos se pierden nuevamente en el desorden. Confunden tener un plan con tener una lista de tareas genéricas. Hill enfatizó que un plan verdaderamente organizado debe incluir no solo qué harás, sino cuándo lo harás, cómo lo harás, qué recursos necesitarás, qué obstáculos anticipas y cómo los superarás. Es la diferencia entre decir que construirás una casa y tener los planos arquitectónicos completos donde cada viga, cada cable eléctrico, cada tubería está especificada con exactitud.
Cuando tu plan alcanza este nivel de detalle, algo mágico sucede. Las excusas desaparecen porque sabes exactamente qué hacer en cada momento, y la procrastinación se desvanece porque no tienes que decidir constantemente tu próximo paso. El desorden mental en esta dimensión se perpetúa porque vivimos en una cultura que glorifica la acción espontánea y desconfía del análisis detallado, etiquetándolo como parálisis por análisis. Hill sabía que este era un malentendido fundamental. No estaba abogando por planificación infinita sin acción, estaba señalando que la acción sin plan es simplemente movimiento sin progreso. Había observado a innumerables personas trabajando 18 horas al día, sudando y sacrificándose, pero sin avanzar, porque su esfuerzo no estaba organizado hacia un resultado específico. Eran como marineros en un barco sin brújula, remando furiosamente, pero sin idea de si se acercaban o alejaban de su destino. Los triunfadores que Hill estudió revisaban y refinaban sus planes constantemente, no porque fueran indecisos, sino porque entendían que un plan es un organismo vivo que debe adaptarse a nueva información sin perder su esencia central. Tenían lo que Hill llamó flexibilidad dentro de la persistencia, la capacidad de ajustar los métodos sin abandonar el objetivo. Esta distinción es crucial porque el desorden invisible convence a muchos de que si su primer plan no funciona perfectamente, deben abandonar su objetivo por completo. Los grandes realizadores sabían que el fracaso de un plan específico es simplemente información valiosa que les permite diseñar un mejor plan, no una señal de que el objetivo era incorrecto. La ausencia de un plan organizado crea una forma particular de sufrimiento psicológico que Hill reconoció en miles de sus entrevistas. La sensación perpetua de estar ocupado sin ser productivo, de estar en movimiento sin llegar a ningún lado. Esta sensación erosiona lentamente tu confianza porque tu inconsciente sabe que estás desperdiciando tu tiempo y energía más preciosos en actividades que no te acercan a tus objetivos. Con el tiempo, esta erosión se convierte en algo peor: la resignación, la creencia de que quizás simplemente no estabas destinado al éxito, pero Hill sabía que esto era mentira. Lo que faltaba no era destino o talento, era la disciplina mental de organizar tu camino con la misma precisión con la que organizarías una expedición a territorio desconocido, donde cada provisión cuenta y cada paso debe ser calculado. Conforme Hill profundizaba en su investigación, descubrió un tercer nivel del desorden invisible que operaba aún más profundamente en la psique humana: la falta de conocimiento especializado organizado. Este aspecto del caos mental es particularmente insidioso porque puede disfrazarse de educación o experiencia. Una persona puede haber asistido a las mejores universidades, haber leído cientos de libros, haber acumulado años de experiencia en su campo y aún así tener su conocimiento almacenado en la mente como un ático desordenado, lleno de muebles valiosos, pero sin acceso fácil a ninguno de ellos. Hill distinguía radicalmente entre tener información y tener conocimiento organizado y accesible que puedes aplicar instantáneamente cuando la situación lo demanda. Los triunfadores que estudió no eran necesariamente los más educados en el sentido tradicional, pero todos tenían una característica distintiva. Habían organizado su conocimiento alrededor de su propósito definido. Cada pieza de información que adquirían era inmediatamente clasificada y almacenada en su mente en relación con cómo podría ayudarles a alcanzar su objetivo principal. No acumulaban conocimiento al azar como quien colecciona objetos sin propósito, lo adquirían estratégicamente y lo organizaban metódicamente.
Esta organización mental les permitía acceder instantáneamente a la información relevante cuando la necesitaban, combinando piezas de conocimiento de formas innovadoras que generaban soluciones originales a problemas complejos. Hill observó algo fascinante. Muchas personas pasan años estudiando temas que nunca aplicarán, porque no están conectados con ningún objetivo específico. Esta acumulación de conocimiento desorganizado no solo es inútil, es activamente perjudicial, porque crea la ilusión de progreso sin generar resultados tangibles. Te sientes productivo porque estás aprendiendo constantemente, pero tu vida no cambia porque ese aprendizaje no está siendo traducido en acción estratégica. Es como llenar un almacén con materiales de construcción sin tener planos para ningún edificio. Los materiales están ahí, pero su potencial permanece dormido porque no hay un plan que los organice en una estructura funcional. El desorden en esta dimensión se manifiesta cuando alguien te pregunta cómo resolverías un problema específico relacionado con tu campo y te encuentras incapaz de articular una respuesta clara, a pesar de que sabes que en algún lugar de tu mente tienes la información relevante. Esta incapacidad no es falta de conocimiento, es falta de organización mental. Hill comparaba esto con tener una biblioteca enorme donde todos los libros están tirados en el piso sin ningún sistema de catalogación. Técnicamente, la información está disponible, pero prácticamente es inaccesible cuando más la necesitas. Los maestros del éxito habían desarrollado sistemas mentales de organización tan eficientes que podían acceder a su conocimiento con la velocidad y precisión de una computadora moderna. Pero Hill fue más allá de esta observación superficial para descubrir algo revolucionario. Los verdaderos triunfadores también sabían exactamente qué no necesitaban saber. Habían desarrollado la habilidad de identificar qué conocimiento era esencial para su propósito y qué era simplemente distracción intelectual disfrazada de educación. Rechazaban deliberadamente aprender ciertas cosas, no por ignorancia, sino por una comprensión profunda de que el tiempo y la energía mental son recursos finitos que deben ser invertidos estratégicamente. Esta discriminación selectiva les permitía profundizar extraordinariamente en las áreas relevantes en lugar de dispersarse superficialmente en todas direcciones como la mayoría de las personas educadas. El mundo moderno ha intensificado este aspecto del desorden invisible hasta niveles que Hill nunca pudo imaginar. Vivimos inundados de información, con acceso instantáneo a más conocimiento del que 1000 vidas podrían procesar. Esta abundancia crea una nueva forma de pobreza, la pobreza de atención y claridad. Las personas consumen contenido vorazmente, pero retienen poco, aprenden constantemente, pero aplican menos. El desorden no es la falta de información, sino su exceso sin organización. Hill advertiría hoy que necesitas proteger tu mente con más ferocidad que nunca, siendo extremadamente selectivo sobre qué conocimiento permites entrar y, más importante aún, cómo lo organizas una vez que está dentro. La solución que Hill propuso era crear lo que llamaba una biblioteca mental personal, donde cada pieza de conocimiento está catalogada, conectada con otras piezas relevantes y accesible instantáneamente. Esto requiere un hábito que casi nadie practica. Después de aprender algo nuevo, dedicar tiempo a integrarlo conscientemente en tu estructura mental existente. ¿Cómo se relaciona esta nueva información con lo que ya sabías? ¿Cómo modifica o refuerza tu comprensión previa? ¿Cómo puedes aplicarla específicamente para avanzar hacia tu objetivo definido?
Sin este proceso de integración activa, el nuevo conocimiento simplemente se apila sobre el antiguo, creando capas de información desconectada que nunca se sintetizan en sabiduría aplicable. Los genios del éxito que Hill estudió dedicaban tiempo cada día a organizar sus pensamientos, reflexionar sobre lo aprendido y consolidar su conocimiento en esquemas mentales claros. No consideraban esto como tiempo perdido, sino como la inversión más rentable posible, porque sabían que una mente organizada puede lograr en 1 hora lo que una mente desordenada no logra en 100. Esta práctica transformaba información dispersa en conocimiento integrado, y conocimiento integrado en poder de acción, cerrando así el círculo entre aprender y lograr que permanece abierto eternamente para la mayoría de las personas. El cuarto nivel del desorden invisible que Napoleon Hill identificó toca el corazón mismo de por qué tantas personas brillantes fracasan, mientras otras aparentemente menos dotadas triunfan: la desorganización emocional. Este aspecto del caos mental es quizás el más devastador, porque opera bajo la superficie de la conciencia, saboteando tus mejores planes e intenciones antes de que siquiera te des cuenta de lo que está sucediendo. Hill observó que todas las personas exitosas habían dominado lo que él llamaba el arte del autocontrol emocional, no en el sentido de suprimir las emociones, sino de organizarlas y dirigirlas constructivamente hacia sus objetivos, en lugar de permitir que las emociones los dirigieran caóticamente a ellos. Las emociones desorganizadas se manifiestan como ese estado familiar donde sabes exactamente lo que deberías hacer, pero tu estado de ánimo te arrastra en la dirección opuesta. Hill descubrió que la mayoría de las personas son esclavas de sus fluctuaciones emocionales, permitiendo que el miedo, la ansiedad, la ira, la impaciencia o incluso la euforia excesiva dicten sus acciones momento a momento. Esto crea un patrón errático de comportamiento donde avanzas 3 pasos en días de optimismo y retrocedes 5 en días de desánimo. Los triunfadores habían aprendido algo fundamental: no puedes eliminar las emociones negativas, pero puedes desarrollar un sistema interno que las procese sin permitir que secuestren tu comportamiento. Este desorden emocional tiene raíces profundas en lo que Hill llamaba los 7 fantasmas del miedo: el miedo a la pobreza, el miedo a la crítica, el miedo a la mala salud, el miedo a perder el amor, el miedo a la vejez, el miedo a la pérdida de libertad y el miedo a la muerte. Observó que estos miedos fundamentales operan como virus mentales, infectando cada decisión y acción con dudas paralizantes. Cuando tu mente está desordenada emocionalmente, estos miedos se amplifican y distorsionan, convirtiendo desafíos manejables en monstruos insuperables. La persona emocionalmente organizada reconoce estos miedos cuando aparecen, los examina racionalmente y elige conscientemente no permitir que controlen sus acciones. Hill notó un patrón perturbador en sus entrevistas. Muchas personas inteligentes y capaces saboteaban su propio éxito precisamente en el momento en que estaban más cerca de lograrlo. Este autosabotaje no era consciente ni intencional. Era el resultado de emociones desorganizadas que creaban una tormenta interna justo cuando se necesitaba máxima claridad. El miedo al éxito, aunque suene paradójico, es tan paralizante como el miedo al fracaso, porque el éxito trae cambios, responsabilidades nuevas y la necesidad de operar en un nivel más alto. Una mente emocionalmente desordenada no puede procesar esta tensión, entonces crea inconscientemente situaciones que garantizan el fracaso familiar en lugar del éxito desconocido. La envidia, los celos, la necesidad de aprobación externa, el resentimiento acumulado, la culpa no procesada,
Todos estos estados emocionales crean estática en tu señal mental, distorsionando tu percepción de la realidad y tus decisiones sobre cómo responder a ella. Hill enfatizaba que no puedes tomar decisiones sólidas mientras estés en el agarre de emociones intensas y desorganizadas. Los maestros del éxito habían desarrollado el hábito de posponer decisiones importantes hasta que pudieran examinarlas desde un estado de equilibrio emocional. No reprimían sus emociones, las reconocían, las sentían completamente, pero no las dejaban dictar acciones que tendrían consecuencias a largo plazo. Uno de los descubrimientos más importantes de Hill fue que las emociones positivas también necesitan organización. El entusiasmo descontrolado puede ser tan destructivo como el miedo paralizante si te lleva a comprometer recursos sin análisis adecuado o a hacer promesas que no puedes cumplir. La persona emocionalmente organizada canaliza su entusiasmo hacia acción productiva, pero mantiene un nivel de sobriedad que le permite evaluar situaciones objetivamente. Es como tener un motor poderoso conectado a un sistema de dirección preciso. Toda esa energía emocional fluye hacia donde conscientemente decides, no hacia donde tus impulsos momentáneos te empujan. Hill también identificó el papel destructivo de lo que llamaba emociones prestadas, las ansiedades, miedos y preocupaciones que absorbemos de otras personas. Vivimos en una sociedad donde el pesimismo y la queja son contagiosos, donde las personas intercambian historias de dificultades como quien colecciona trofeos de sufrimiento. Una mente emocionalmente desordenada absorbe toda esta negatividad ambiental, permitiendo que los miedos y dudas de otros contaminen su propio estado emocional. Los triunfadores habían desarrollado una especie de sistema inmunológico emocional que les permitía mantener su equilibrio interno independientemente del caos emocional que los rodeaba. La organización emocional requiere lo que Hill llamaba un inventario emocional regular, un proceso de examinar honestamente qué emociones están dominando tu vida interna, de dónde vienen y si te están sirviendo o saboteando. La mayoría de las personas nunca hace este inventario, simplemente reacciona a sus emociones como si fueran fuerzas de la naturaleza fuera de su control. Pero Hill había aprendido de los grandes realizadores que puedes desarrollar una relación completamente diferente con tus emociones. Una donde las reconoces como señales de información importante, pero no como comandos que debes obedecer. Esta distinción es la diferencia entre ser esclavo de tus estados emocionales y ser maestro de ellos, entre permitir que el desorden emocional invisible sabotee tu vida y organizar tus emociones como recursos que amplifican tu poder de logro. Napoleon Hill identificó un quinto nivel del desorden invisible que explica por qué muchas personas con todos los recursos externos necesarios aún fracasan: la ausencia de hábitos mentales organizados. Este aspecto del caos interno es particularmente engañoso porque mientras los hábitos físicos son visibles y medibles, los hábitos mentales operan en silencio, moldeando cada pensamiento, emoción y decisión sin que te des cuenta de su influencia omnipresente. Hill descubrió que los triunfadores no pensaban necesariamente de manera más inteligente que otros, pero habían desarrollado hábitos de pensamiento disciplinados que garantizaban resultados consistentes donde otros experimentaban fluctuaciones caóticas. El hábito mental más fundamental que Hill observó en todas las personas exitosas era lo que llamaba concentración de pensamiento. Habían entrenado sus mentes para enfocarse intensamente en una idea o problema específico durante periodos sostenidos, resistiendo las 1000 distracciones que constantemente compiten por atención. Esta habilidad no era innata, era el resultado de práctica deliberada.
La persona común permite que su mente salte de pensamiento en pensamiento como un mono de rama en rama, gastando tremenda energía mental sin profundizar en nada. El maestro del éxito había disciplinado su mente para sumergirse completamente en un tema hasta extraer de él todo su valor antes de pasar al siguiente. Pero la concentración era solo el principio. Hill identificó otro hábito mental crucial que llamaba pensamiento definitivo versus pensamiento vago. Las masas piensan en términos generales y ambiguos. Quieren más dinero, mejor salud, más felicidad. Los triunfadores habían desarrollado el hábito de convertir instantáneamente pensamientos vagos en pensamientos específicos. No más dinero, sino exactamente $50,000 adicionales en los próximos 12 meses, generados a través de 3 flujos de ingreso identificados. Esta precisión en el pensamiento no es pedantería, es la diferencia entre una energía mental que se dispersa en todas direcciones y una que se concentra en un rayo láser capaz de atravesar cualquier obstáculo. El desorden invisible en esta dimensión se manifiesta como ese estado mental familiar donde tu mente está constantemente ocupada, pero raramente productiva. Él lo llamaba pensamiento errante y lo identificó como uno de los mayores ladrones de tiempo y energía. El pensamiento errante es esa conversación interna continua sobre problemas sin soluciones, sobre situaciones que no puedes controlar, sobre preocupaciones que se repiten en bucle sin llegar a ninguna resolución. Los maestros del éxito habían desarrollado el hábito de interceptar el pensamiento errante en el momento en que comenzaba, redirigiendo conscientemente su atención hacia pensamientos constructivos que avanzaban sus objetivos. Hill también descubrió el poder del hábito de pensamiento controlado por propósito. Esto significa que cada pensamiento que permites habitar tu mente debe pasar una prueba simple. ¿Me acerca a mi objetivo definido o me aleja de él? Si la respuesta es que te aleja o simplemente no contribuye, ese pensamiento debe ser conscientemente reemplazado por uno que sí lo haga. Este nivel de disciplina mental suena extremo para la persona común, pero Hill observó que era universal entre los grandes triunfadores. No permitían que pensamientos aleatorios ocuparan el espacio mental precioso que necesitaban para resolver problemas complejos y crear soluciones innovadoras. Otro hábito mental que Hill encontró consistentemente en las personas de éxito era lo que llamaba el hábito de la autocrítica constructiva. Estas personas habían desarrollado la capacidad de examinar sus propios pensamientos y acciones con la objetividad de un científico estudiando un experimento. No se castigaban por errores, pero tampoco los justificaban. Simplemente los observaban, extraían las lecciones y ajustaban su enfoque. Este hábito les permitía aprender de cada experiencia en lugar de repetir los mismos errores una y otra vez, que es el patrón característico de una mente desordenada que no puede reflexionar sobre sí misma con claridad. Hill notó que la mayoría de las personas tienen el hábito mental opuesto, la autocompasión crónica o la autoflagelación excesiva, ninguna de las cuales es productiva. La autocompasión te convence de que tus fracasos son culpa de circunstancias externas, impidiéndote tomar responsabilidad por cambiar. La autoflagelación te paraliza con culpa y vergüenza, impidiéndote tomar acción correctiva. Los triunfadores habían desarrollado un tercer camino: responsabilidad sin culpa, autocrítica sin autodestrucción. Este equilibrio requiere un hábito mental muy específico que debe ser cultivado conscientemente porque no es natural, especialmente en una cultura que promueve o la victimización o la dureza excesiva hacia uno mismo.
El hábito mental quizás más transformador que Hill identificó era el pensamiento en términos de posibilidades en lugar de limitaciones. La mente desordenada habitualmente busca razones por las cuales algo no funcionará. ¿Por qué un objetivo es inalcanzable? ¿Por qué las circunstancias son insuperables? Los maestros del éxito habían entrenado sus mentes para hacer exactamente lo opuesto. Ante cualquier desafío, buscar automáticamente cómo podría resolverse en lugar de por qué no puede ser resuelto. Este simple cambio en el hábito de pensamiento predeterminado transforma fundamentalmente tu relación con los obstáculos, convirtiéndolos de muros impenetrables en puzzles interesantes que esperan ser descifrados. Hill sabía que esta reorganización del pensamiento habitual era el puente entre soñar con posibilidades y materializarlas en realidades concretas. Conforme Hill continuaba desentrañando las capas del desorden invisible, descubrió un sexto nivel que operaba con particular astucia: la falta de un sistema organizado para manejar las relaciones humanas. Este aspecto del caos mental es especialmente relevante porque, como Hill enfatizaba constantemente, ningún logro significativo ocurre en aislamiento. Todo éxito grande requiere la cooperación y apoyo de otras personas, pero la mayoría navega sus relaciones de manera completamente desorganizada, creando fricción donde debería haber armonía y perdiendo alianzas donde deberían construir equipos poderosos. Los triunfadores habían desarrollado un enfoque sistemático para cultivar relaciones estratégicas sin sacrificar autenticidad ni integridad. Hill observó que la persona común no tiene un sistema para identificar qué relaciones son esenciales para su éxito, cuáles son neutrales y cuáles son activamente destructivas. Permiten que las relaciones simplemente sucedan, basándose en la proximidad o la casualidad en lugar de la alineación estratégica. Esto crea un desorden relacional, donde tu energía emocional y social se dispersa entre docenas de conexiones superficiales, ninguna de las cuales te está ayudando realmente a avanzar hacia tus objetivos. Los maestros del éxito eran deliberados y selectivos, no por esnobismo, sino porque entendían que las personas con las que te rodeas influencian profundamente tus pensamientos, emociones y ambiciones. Este principio llevó a Hill a desarrollar su concepto revolucionario del Mastermind, un grupo organizado de personas que trabajan en armonía hacia un objetivo común, donde cada miembro contribuye con perspectivas, conocimientos y recursos únicos. El genio del Mastermind no era simplemente reunir personas inteligentes, sino organizarlas en una estructura donde sus mentes individuales se sincronizaban para crear una inteligencia colectiva mayor que la suma de sus partes. Hill había observado este fenómeno en los más grandes triunfadores de su época, todos los cuales habían formado conscientemente estos grupos de alianza estratégica que amplificaban dramáticamente su poder individual. Pero el desorden en esta dimensión va más allá de simplemente carecer de un mastermind. Se manifiesta en la incapacidad general de las personas para comunicar sus ideas con claridad y poder persuasivo. Hill notó que muchos individuos con ideas brillantes fracasan porque no pueden transmitir esas ideas a otros de manera que inspire acción y cooperación. Habían descuidado desarrollar lo que él llamaba el arte de la personalidad agradable, no en el sentido superficial de ser simpático, sino en el sentido profundo de comprender la psicología humana lo suficientemente bien como para conectar genuinamente con otros, inspirar confianza y movilizar voluntades hacia un propósito común. El desorden invisible en las relaciones también incluye lo que Hill identificaba como resentimientos acumulados y cuentas emocionales pendientes.
Observó que muchas personas cargan con el peso de conflictos no resueltos, malentendidos sin aclarar y heridas emocionales sin sanar que envenenan lentamente su capacidad de formar nuevas relaciones constructivas. Este equipaje emocional crea filtros distorsionados a través de los cuales interpretan las acciones de otros, viendo traición donde hay desacuerdo honesto y ataque donde hay simple diferencia de perspectiva. Los triunfadores habían desarrollado el hábito de resolver conflictos rápidamente o de soltar conscientemente relaciones que no podían ser reparadas, negándose a permitir que el pasado envenenara su presente. Hill también descubrió algo contraintuitivo. El desorden relacional frecuentemente incluye mantener demasiadas relaciones en lugar de muy pocas. La persona desordenada siente obligación hacia todos, dispersando su tiempo y energía en un intento imposible de satisfacer las expectativas y necesidades de docenas de personas. Los maestros del éxito habían aprendido a establecer límites claros, no por egoísmo, sino porque entendían que al intentar ser todo para todos, terminas sin ser nada para nadie, especialmente para ti mismo. Habían organizado sus relaciones en círculos concéntricos de prioridad, dedicando la mayor parte de su atención a aquellas conexiones que eran mutuamente beneficiosas y alineadas con su propósito definido. Otro aspecto del desorden relacional que Hill identificó era la tendencia de las personas a rodearse de quienes confirman sus creencias existentes en lugar de desafiarlas constructivamente. Esto crea cámaras de eco mentales donde tus ideas nunca son cuestionadas, tus planes nunca son examinados críticamente y tus puntos ciegos permanecen invisibles. Los grandes realizadores buscaban activamente personas que pensaran diferente, que pudieran señalar fallas en su razonamiento, que tuvieran el coraje de decir verdades incómodas. Habían organizado intencionalmente sus círculos sociales para incluir voces diversas que refinaran su pensamiento en lugar de simplemente validarlo. Hill enfatizaba que organizar tus relaciones no significa manipular a las personas ni usarlas como instrumentos. Significa ser intencional sobre con quién pasas tiempo, con quién compartes tus planes más profundos, de quién buscas consejo y a quién permites influenciar tu estado mental y emocional. La mayoría de las personas permiten que sus relaciones sean determinadas por el azar y la inercia. Luego se preguntan por qué se sienten drenados emocionalmente y sin apoyo en sus ambiciones. Los triunfadores habían comprendido que así como organizas tu tiempo y tu dinero, debes organizar tus relaciones, invirtiendo tu energía social, donde generará los mayores retornos en crecimiento, apoyo y realización mutua. Este nivel de organización relacional transforma las conexiones humanas de fuentes aleatorias de drama y distracción en pilares estratégicos que sostienen y aceleran tu ascenso hacia tus objetivos más elevados. Napoleon Hill descubrió un séptimo nivel del desorden invisible que afecta incluso a personas que han comenzado a organizar otros aspectos de su vida mental. La ausencia de un sistema para mantener la persistencia organizada frente a la adversidad. Este es quizás el nivel más sutil y más devastador del caos interno porque opera precisamente en el momento en que más lo necesitas. Cuando las cosas se ponen difíciles, cuando los planes no funcionan como esperabas, cuando la realidad se resiste a tus esfuerzos. Hill observó que la mayoría de las personas tienen explosiones temporales de persistencia, pero carecen de un sistema organizado que mantenga su determinación ardiendo incluso cuando todas las señales externas sugieren que deberían rendirse. La diferencia entre persistencia organizada y simple terquedad es crucial. Hill notó que muchas personas confunden obstinación ciega con persistencia verdadera,
continuando en direcciones obviamente equivocadas por orgullo o miedo a admitir error. Esto no es persistencia organizada, es desorden disfrazado de determinación. La persistencia verdadera que caracterizaba a los triunfadores incluía un componente de evaluación continua. Persistían en el objetivo pero ajustaban los métodos. Mantenían el rumbo pero refinaban la táctica. Habían organizado su persistencia alrededor de su propósito definido, no alrededor de su ego o su necesidad de tener razón. El desorden en esta dimensión se manifiesta como ese patrón familiar de comenzar proyectos con gran entusiasmo solo para abandonarlos cuando la novedad se desvanece y el trabajo duro comienza en serio. Hill identificó esto como el resultado de carecer de lo que llamaba fuentes organizadas de motivación renovable. La mayoría de las personas dependen de la motivación externa o de estados emocionales temporales para mantener su esfuerzo, pero estos son notoriamente poco confiables. Los maestros del éxito habían desarrollado sistemas internos que regeneraban su determinación independientemente de circunstancias externas o fluctuaciones emocionales. Uno de los elementos clave de este sistema era lo que Hill llamaba visualización organizada. No se trataba de soñar despierto vagamente sobre el éxito, sino de un proceso estructurado y repetido de crear imágenes mentales vívidamente detalladas del objetivo ya logrado. Los triunfadores dedicaban tiempo específico cada día a este proceso, generalmente por la mañana al despertar y por la noche antes de dormir, cuando la mente subconsciente es más receptiva. Esta práctica no era opcional ni ocasional, era un hábito organizado tan fundamental como comer o dormir. La visualización organizada servía como combustible emocional que recargaba su persistencia cuando la realidad presente era desalentadora. Hill también descubrió que la persistencia organizada requiere lo que llamaba una filosofía personal del fracaso. La persona desordenada interpreta cada contratiempo como evidencia de que está en el camino equivocado o de que carece de lo necesario para triunfar. Esta interpretación drena rápidamente su reserva de persistencia. Los grandes realizadores habían desarrollado una filosofía completamente diferente. Veían cada fracaso como retroalimentación valiosa, como una lección necesaria en su educación hacia el éxito. Habían organizado su forma de interpretar los reveses de manera que, en lugar de desalentarlos, los energizaban con nueva determinación y conocimiento más profundo. Otro componente crucial de la persistencia organizada era lo que Hill llamaba el principio del plazo límite definitivo. Observó que los objetivos sin fechas límite específicas rara vez se cumplen porque la mente humana necesita urgencia para movilizar sus recursos más profundos. Pero más allá de simplemente establecer fechas límite, los triunfadores habían organizado su persistencia en ciclos de evaluación regular, donde revisaban su progreso, celebraban victorias pequeñas y ajustaban estrategias sin perder momento. Este sistema de puntos de control organizados prevenía dos peligros opuestos: rendirse demasiado pronto por impaciencia o continuar demasiado tiempo en un enfoque claramente fallido por terquedad. Hill también identificó el papel crítico de lo que llamaba aliados de persistencia, personas en tu vida que te sostienen cuando tu propia determinación flaquea. El desorden en esta área significa carecer de un sistema para cultivar y mantener estas relaciones de apoyo. Los maestros del éxito habían organizado cuidadosamente su círculo social para incluir personas que creyeran en sus objetivos incluso cuando ellos mismos dudaban temporalmente, que pudieran ofrecer perspectiva cuando perdían claridad, que los desafiaran a continuar cuando la rendición parecía atractiva. Estas no eran simplemente amistades casuales.
Eran alianzas estratégicas organizadas deliberadamente para mutar sostenimiento mutuo en momentos de desafío. Quizás el aspecto más sofisticado de la persistencia organizada que Hill descubrió era el concepto del segundo aliento mental. Así como los atletas experimentan un segundo aliento cuando empujan más allá de la fatiga inicial, los triunfadores habían aprendido que existe un punto en cada desafío importante donde tu mente quiere rendirse. Pero si persistes más allá de ese punto, accedes a reservas de energía y creatividad que no sabías que poseías. Habían organizado su persistencia alrededor de este conocimiento, anticipando ese momento de máxima tentación de rendirse y preparándose mentalmente para atravesarlo en lugar de sucumbir a él. Esta organización mental transformaba el punto donde la mayoría abandona en el punto donde ellos aceleraban, dándoles una ventaja competitiva decisiva sobre quienes poseían igual talento, pero carecían de esta disciplina interna estructurada. El octavo y más profundo nivel del desorden invisible que Napoleon Hill identificó era la ausencia de lo que llamaba fe organizada. Este no era un concepto religioso, aunque podía incluir elementos espirituales, sino algo mucho más fundamental. Un sistema organizado de creencias que te sostienen cuando toda evidencia externa sugiere que tu éxito es imposible. Hill observó que todos los grandes triunfadores poseían una convicción inquebrantable en su eventual éxito que iba más allá de la lógica o la evidencia disponible. Esta fe no era ingenua ni ciega, era una estructura mental deliberadamente construida que funcionaba como la base sobre la cual todo lo demás se erigía. La diferencia entre esperanza vaga y fe organizada es monumental. Hill descubrió que la mayoría de las personas alberga esperanzas pasivas de que las cosas mejorarán, pero estas esperanzas colapsan ante la primera resistencia seria porque carecen de fundamento estructural. La fe organizada que caracterizaba a los maestros del éxito era activa y estaba construida sobre pilares específicos. Conocimiento de las leyes naturales del éxito que habían observado operando consistentemente, evidencia histórica de que otros habían logrado lo que ellos buscaban, comprensión profunda de sus propias capacidades y, crucialmente, un sistema para mantener esta fe viva incluso cuando la realidad temporal parecía contradecirla. Este nivel del desorden invisible explica por qué dos personas con idénticas habilidades, recursos y oportunidades pueden tener resultados radicalmente diferentes. La que posee fe organizada persiste a través de períodos de aparente fracaso que la otra interpreta como señales de detener. Hill comparaba esto con un minero que abandona su excavación justo 3 pies antes de alcanzar una veta de oro masiva, versus uno que continúa porque su fe organizada le dice que el oro está ahí, incluso cuando aún no puede verlo. La tragedia es que la mayoría de las personas abandona exactamente en el punto donde el éxito estaba a punto de materializarse, víctimas del desorden en esta dimensión crucial. Hill enfatizaba que la fe organizada debe ser alimentada constantemente con lo que llamaba autosugestión positiva organizada. Esto no era simplemente repetir afirmaciones vacías, sino un proceso estructurado de saturar conscientemente tu mente subconsciente con las creencias que necesitas para perseverar. Los triunfadores habían desarrollado rutinas específicas, frecuentemente escritas y repetidas religiosamente, donde se recordaban a sí mismos sus capacidades, su propósito y las razones por las cuales su éxito era inevitable. Este no era autoengaño, era ingeniería mental deliberada, basada en la comprensión de que tu mente subconsciente eventualmente acepta como realidad lo que tu mente consciente alimenta consistentemente.
El desorden en esta dimensión también incluye lo que Hill llamaba fe, mezclada con miedo. Observó que muchas personas tienen momentos de fe genuina en sus posibilidades, pero estos momentos alternan caóticamente con periodos de duda profunda. Esta inconsistencia crea lo que Hill describía como señales mixtas al subconsciente, donde estás simultáneamente ordenando a tu mente que trabaje hacia tu objetivo y que dude de su posibilidad. Este conflicto interno drena tremenda energía psíquica y produce resultados erráticos. Los maestros del éxito habían organizado su fe de manera que permanecía constante independientemente de resultados temporales, creando una señal clara y consistente que su mente subconsciente podía seguir sin confusión. Hill también descubrió que la fe organizada incluye lo que llamaba inmunidad contra la incredulidad ajena. Vivimos rodeados de personas que conscientemente o no proyectan sus propias limitaciones sobre nuestros sueños. El desorden en esta área significa absorber estas dudas externas y permitir que contaminen tu fe interna. Los triunfadores habían desarrollado un sistema para proteger su fe de la incredulidad ambiental, no por arrogancia, sino por la comprensión profunda de que permitir que las limitaciones de otros definan tus posibilidades es una forma de suicidio de tus sueños. Habían organizado su mundo mental de manera que era impermeable a la negatividad externa, mientras permanecía permeable a la sabiduría genuina. Otro aspecto crucial de la fe organizada que Hill identificó era su conexión con lo que llamaba la mente subconsciente organizada. Explicaba que la mente consciente es relativamente débil en comparación con el poder vasto del subconsciente, pero que el subconsciente solo puede trabajar eficazmente cuando recibe instrucciones claras y consistentes, respaldadas por fe emocional. El desorden ocurre cuando tu mente consciente establece objetivos que tu mente subconsciente no acepta como posibles, porque tu fe no está organizada. Los maestros del éxito habían aprendido a comunicarse con su subconsciente en su propio lenguaje, el lenguaje de la emoción y la repetición, organizando su fe de manera que su subconsciente trabajara incansablemente hacia sus objetivos, incluso mientras dormían. Hill concluía que este octavo nivel del desorden invisible era en muchos sentidos el más importante, porque la fe organizada es lo que mantiene todos los demás niveles funcionando cuando la vida te golpea duramente. Puedes tener propósito definido, planes organizados, conocimiento estructurado, emociones controladas, hábitos disciplinados, relaciones estratégicas y persistencia sistemática, pero sin fe organizada que los sostenga, todos estos colapsan bajo presión suficiente. La fe organizada es el cemento que mantiene la estructura mental unida, el sistema operativo que ejecuta todos los demás programas. Cuando finalmente organizas este nivel, transformas tu mente de un espacio de caos potencial en una fortaleza inquebrantable, desde la cual puedes conquistar cualquier objetivo que te propongas alcanzar. Ahora comprendes por qué Napoleon Hill dedicó más de 2 décadas de su vida a desentrañar este misterio del desorden invisible. No era simplemente curiosidad académica lo que lo impulsaba, era la convicción profunda de que dentro de cada ser humano existe un potencial inmenso que permanece dormido únicamente porque la mente que lo alberga está desorganizada. Hill vio con claridad meridiana que la diferencia entre una vida de frustración constante y una vida de logros extraordinarios no radica en las circunstancias externas, sino en la arquitectura interna de tu mundo mental. Cuando organizas ese mundo con la precisión de un maestro artesano, cuando eliminas el caos que dispersa tu energía en 1000 direcciones inútiles,
algo casi mágico comienza a suceder. Tus pensamientos se vuelven más claros, tus decisiones más acertadas, tus acciones más efectivas y tus resultados comienzan a reflejar el poder que siempre estuvo latente en tu interior esperando ser liberado. Este viaje desde el caos hasta el orden mental no es instantáneo ni fácil. Hill nunca prometió que lo sería. Pero lo que sí prometió, respaldado por la evidencia de 500 casos de estudio exhaustivos, es que es absolutamente posible para cualquier persona dispuesta a hacer el trabajo interno necesario. Cada uno de los 8 niveles del desorden invisible que has descubierto hoy representa simultáneamente un desafío y una oportunidad. El desafío es reconocer honestamente dónde existe el caos en tu propia mente, sin defensas ni justificaciones, simplemente mirando con valentía lo que es. La oportunidad es saber que ahora posees el mapa que Hill tardó 20 años en dibujar. Un mapa que muestra exactamente qué necesitas organizar y en qué orden hacerlo para transformar radicalmente la trayectoria de tu vida. Piensa en este momento como un punto de inflexión potencial. Puedes escuchar estas verdades, sentir el destello de reconocimiento cuando tocaron aspectos de tu propia experiencia, y luego permitir que se disuelvan en el ruido constante de la vida cotidiana. O puedes tomar una decisión diferente, la decisión que separa a los pocos que trascienden sus circunstancias de los muchos que permanecen atrapados en ellas. Esa decisión es comenzar hoy, ahora mismo, el proceso de organizar tu mente con la misma seriedad con la que organizarías los planos de un edificio que debe soportar tormentas, terremotos y el paso del tiempo. Hill descubrió que los grandes triunfadores no esperaban el momento perfecto para comenzar este trabajo. Lo comenzaban inmediatamente con los recursos que tenían, sabiendo que cada día de retraso es un día más de vivir bajo el dominio del desorden invisible que los separa de su destino. La pregunta que resuena ahora en tu interior no es si puedes organizar tu mente, porque Hill demostró concluyentemente que puedes. La pregunta real es si lo harás, si tomarás la responsabilidad completa por el estado de tu mundo interno y te comprometerás con el proceso de transformación que separa las intenciones de los logros. El desorden invisible ha estado saboteando tu éxito silenciosamente durante años, quizás durante décadas, no porque seas defectuoso o carezas de potencial, sino simplemente porque nadie te había mostrado que existía ni cómo combatirlo. Ahora lo sabes. Ahora tienes el conocimiento que los más grandes triunfadores de la historia utilizaron para construir fortunas, crear legados y vivir vidas de significado profundo. La única pregunta que permanece es ¿qué harás con este conocimiento? Y mientras reflexionas sobre esta pregunta, mientras sientes la tensión entre quién eres ahora y quién podrías ser con una mente organizada, considera hacer algo que transformará este momento de inspiración pasajera en un compromiso duradero. Dale me gusta a este video si estas enseñanzas de Napoleon Hill resonaron con algo profundo en tu interior, porque ese simple gesto le dice al universo, y más importante aún, te dice a ti mismo que estás listo para algo diferente. Deja un comentario compartiendo cuál de los 8 niveles del desorden invisible reconociste más claramente en tu propia vida, porque poner palabras a tu experiencia es el primer paso para transformarla. Comparte este contenido con alguien que sabes que está luchando, no desde un lugar de superioridad, sino desde el reconocimiento de que todos navegamos este camino y que compartir sabiduría genuina es uno de los actos más generosos que podemos realizar. Y suscríbete a este canal si quieres continuar este viaje de transformación.
porque lo que has escuchado hoy es solo el comienzo de lo que es posible cuando decides organizar tu mente y reclamar el poder que siempre estuvo esperándote en el interior.